Es lo que vamos a ver ahora, vamos a ver un montón de gente llorando en la tele. ¿Qué hacemos nosotros frente a eso? Esa es la pregunta que a mí me inquieta. Bueno, ¿Qué hacemos frente a otro ciclo de destrucción del aparato productivo por los propios protagonistas del sistema? Permitime entonces pasarle la pelota a Alfredo, porque vos justamente venías con un informe sobre cómo la actividad privada está siendo afectada por este gobierno y realmente ese tiro en el pie ya está de alguna manera teniendo efectos. Sí, y tomo un poco lo que mencionaba también Adrián, porque todos estos procesos de ajustes tienen diferentes tiempos que hacen a esta destrucción. Cuando comienza un gobierno de ajuste regresivo, enseguida los que tenemos un poco de experiencia o de años, vemos que, bueno, ¿qué es lo que pasó? Miren, esto va a la destrucción del aparato productivo, pero en la primera etapa, ¿qué es lo que hay? No, bueno, está la expectativa, la esperanza, la confianza. Después pasado un tiempito y todavía mantiene decir, bueno, hay que darle un poquito más de tiempo. A medida que empieza a verse los resultados precisamente de ese ajuste regresivo, empiezan a haber algunas dudas. Empieza a ver, decir, bueno, démosle tiempo, pero va a haber precisamente lo que menciona Ricardo Arriazu, manteniendo una expectativa futura. Vamos a escucharlo y entonces así vamos a continuar con el recorrido de los procesos de ajuste. Y lo que va a pasar es que las exportaciones se van a duplicar y Argentina se va a volver un país caro. Y al ser un país caro, lo que va a pasar es que va a haber destrucción y creación. Y la destrucción es mucho más rápida que la creación. Ahí está. Ahora estamos en este proceso de destrucción, planteando ese horizonte. Sí, bueno, tenés tiempo porque el crecimiento va a venir. La cuestión es que esa confianza se va debilitando. Se va debilitando a medida que vas conociendo día a día resultados que son muy negativos para ese entramado productivo. Hasta que se precipitan, ¿qué? Las quiebras, las convocatorias de acreedores, el incremento de la morosidad empresarial y de las personas, que después vamos a ampliarlo, la suspensión de personal, los despidos, o sea, la crisis económica se generaliza. Entonces, ¿cómo poder buscar, identificar de cómo se está generalizando? Bueno, agarré y dije, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en las corporaciones, porque los anuncios parecen todos dispersos. Entonces, cuando los juntas, decís, no, ya estamos en esa etapa de quiebras y de convocatoria de acreedores. El viernes... Permitime que te haga un breve comentario antes de empezar con la enumeración. También es la etapa en la cual la crisis empieza a tomar un rostro más conocido, ¿no es cierto? Porque hasta ahora, con las nuevas tecnologías y el hecho de que alguien que perdía el trabajo formal agarraba el Uber o se ponía a pedalear en el Rappi, entonces seguía apareciendo como ocupado para las estadísticas, había una crisis que por lo menos tenía una forma que nosotros no estábamos acostumbrados a reconocer. Ahora, cuando empiezan a bajar persianas, cuando empiezan a despedir gente, ya se parece más a las crisis tradicionales. Y cuando pasa la cuestión de las convocatorias de acreedores, los reclamos de quiebra, entonces, pero no solamente de las pequeñas y medianas empresas, sino también de las grandes. Antes de pasar a las grandes, vamos a ver la placa para ver la cantidad de firmas que se destruyeron desde noviembre del 23 a marzo del 25. Casi 14.000 empresas cerraron. 14.000 empresas cerraron. Y lo que implica es que cierran más de las que se crean, porque bueno, siempre hay cierre de empresas, apertura de empresas. Bueno, cierran más de las que se abrieron. Pero no solamente pymes. El viernes se dio el último default informado por Bioceres, es una firma líder en Argentina. Pero antes, en el sector agropecuario, y esto es un tema que también se ve el impacto del ajuste regresivo, también en sectores que son privilegiados
por la política económica del sector del agro y el sector energético. Lo voy a decir rápido, simplemente como nombre: Los Grobo y Agrofina. Los Grobo es una empresa emblemática de la familia Grobocopatel. Red Surcos, esto del sector del agro. Energético. El grupo Albanesi, que incluye la Generación Mediterránea, GEMSA y Central Térmica Roca. Todo lo que yo estoy mencionando están en default o no pudieron pagar sus deudas en tiempo y forma. Celulosa Argentina, una de las principales productoras de papel en el país. Incluso hoy, y te agrego un dato, que fueron convocados, la convocatoria de quiebra tiene una deuda de, ahora te lo voy a precisar mejor, 13 millones de pesos. Hubo una presentación de Tecmarco Integral diciéndole que se presenta en quiebre. Tiene cheques rechazados por más de 40 millones de pesos e incumplimiento en el pago de obligaciones negociables. Esto fue en el mes de mayo. Te mencionaba celulosa, pero después petroleras. Petrolera Aconcagua se declaró en default, Presidente Petroleum también, Sancor está en problema, el Grupo Roggio. Bueno, lo que tenés es una crisis generalizada en la economía real, y esto tiene que ver precisamente por las políticas de ajuste. Tiene su tiempo y ahora se están empezando a ver esta sucesión de crisis financieras, crisis comercial, y ¿cuál es su saldo? Bueno, incremento del despido o flexibilización de las condiciones de trabajo. ¿Cuál es la salida de esto? Digo, ahí... bueno. No. Mirá vos, así como al pasar. ¿Vos qué harías? La pregunta, para ser más preciso, a lo que voy es, el discurso del gobierno es, estamos retrocediendo porque estamos tomando envión y en algún momento esto se va a transformar en crecimiento, en empleo, en buenos salarios. Camino lleva por ahí, ¿no? No, es falso. Por eso lo que yo te mencionaba, siempre aparece en los discursos de los ajustes regresivos, decir, bueno, ahora hay destrucción, pero a futuro va a venir crecimiento. Un poco por eso rescatamos, Juanpa rescató las declaraciones de Arriazu. Arriazu es de los economistas de la City más entusiastas con Milei, incluso le quiere marcar algún tipo de ordenamiento para una política económica que claramente es un desquicio, entonces quiere ordenarla precisamente porque está apoyando a Milei. Entonces, el ajuste regresivo siempre plantea decir, bueno, miren, ahora tienen destrucción, pero banquen, aguanten, porque después va a venir la bonanza. Lo cierto es que cuando tenés esa destrucción, en realidad entras en un círculo vicioso. Más aún cuando no ves algún tipo de señal, por ejemplo, en la inversión. Si vos tuvieses este proceso, pero mostrás que tenés un nivel de inversión, y cuando digo inversión es en el sector productivo, no en el financiero, decís, bueno, entonces ahí se está creando la base material, o sea, el capital futuro para la recuperación económica. Pero como no está viendo, al revés, es negativo en el sentido de la inversión extranjera directa, y cuando se hace las comparaciones interanuales, ya esto lo mencionamos, después de la caída brutal que hubo en el primer semestre, en este primer semestre vas a tener en las comparaciones interanuales datos positivos, pero lo cierto es que hay una destrucción del capital físico. Y entonces cuando tenés destrucción de capital físico, lo que tenés es una perspectiva de no crecimiento, de no recuperación. Y en todo caso será, como dice Adrián, bueno, algunos se van a reconvertir en importadores, otros directamente van a quedar fuera del mercado. ¿Por qué? Porque vendrán importadores directos o aparecerán nuevos jugadores que dirán, bueno, mira, acá está el negocio, yo voy a importar. Che, pero acá había una empresa que también fue importadora. Bueno, sí, pero yo no tengo ni la estructura ni los costos que tiene esa empresa que busca reconvertirse. Entonces, ahí es donde ya los sectores industriales, los sindicatos reunidos en las cámaras, en los gremios industriales, el sector industrial, están observando. Por ejemplo, la UOM, el sindicato metalúrgico, ya registra un 10% menos de trabajadores afiliados.
Entonces, ¿cuál es la secuencia? La secuencia es destrucción de, caída de la actividad económica, destrucción de las empresas, caída del empleo, y si no es caída del empleo, hay reducción de jornadas de trabajo y mayor precarización. ¿Me permitís un aporte a este escenario que plantea Alfredo? El viernes estuvo acá Pablo Manzanelli, que hizo un informe muy interesante con la gente de Cifras sobre la destrucción de la industria. La desindustrialización, los Claro. procesos de desindustrialización. Pero en una serie larga, ¿no? Sí, sí, no, sí. no una serie corta de 2 años del gobierno de Milei, sino una serie larga que muestra cómo la Argentina se ha desindustrializado a lo largo de las últimas décadas, con una reconversión del sistema productivo, adaptado a las tecnologías, a las posibilidades de la Argentina, a las posibilidades del mercado y demás. Hay determinadas industrias que se han fortalecido en el proceso de desindustrialización, hay determinadas industrias que se han fortalecido en la serie larga, estoy hablando, no con el gobierno de Milei, todo se ha desmoronado, pero en la serie larga hay algunas industrias que no solamente permanecieron, sino que se han fortalecido. Y una de ellas era la industria textil. Siempre muy en el foco de la mirada de los consumidores, porque como es una industria protegida y al mismo tiempo siempre está la comparación de lo que cuesta una prenda en Argentina respecto a lo que se puede conseguir una prenda en el exterior, siempre estaba la sospecha de que era una industria protegida, donde había gente que aprovechaba esa circunstancia de protección para cazar en el zoológico, para vender más caro aquello que se podía producir o vender más barato. Bueno, el fin de semana, preparando una nota en función de ese informe, hablé con un empresario textil muy importante. Es 5ª generación de empresario textil en Argentina. O sea, hay que contar para atrás no sé cuántos años hace que esa empresa está instalada como empresa textil en la Argentina, pero son muchos años. Más de 100. Por ejemplo. Arrancó, por supuesto, como una compañía de cuero. Y como una compañía manufacturera de cuero. En tiempos, más de 100, como dicen ahora. Bueno, ¿qué es lo que me marcaba como detalle? Que la tormenta perfecta que generó este gobierno es la siguiente. Abre importaciones para determinados productos terminados, manufacturados, textiles, la remera, el saco, pero no para los géneros, por ejemplo. No para las telas, donde se mantiene un encarecimiento del acceso a la materia prima de confección que la vuelve poco competitiva. Ya no pensando en la exportación de ese producto, sino en competitiva para el mercado interno. Competir con las importaciones de Porque material yo terminado. tengo que pagar mi materia prima cara por una decisión de Estado, por mantener aranceles, por una decisión de Estado, mientras que el mismo Estado favorece la importación de productos terminados. Me dice, a mí me cuesta pensar que esto no es deliberado.